Bienvenido a Mi vida en pareja. experiencias reales de gente como tú y yo. Planes a futuro. Temas cotidianos. Problemas y soluciones. ¿Listos? Acompáñanos. Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio. Yo soy Cosby Yo soy Hugo. y el día de hoy les vamos a platicar acerca de nuestra experiencia de cómo fue como papás. Y bueno, también vamos a hablar de nuestra experiencia como adolescentes, cómo fue entrar a la prepa y todo este proceso por el cual tienes que pasar el examen de Comipems, hay los cursos, etcétera. Exacto, pues sí, este capítulo viene muy acorde a la fecha en la que lo vamos a publicar. La semana pasada entraron la mayoría de las personas, de los adolescentes a las preparatorias, entre ellos pues nuestra hija Andrea. Entonces vamos a hablar sobre ese tema y pues vamos a empezar con primero nuestra experiencia y posteriormente cómo lo vivimos como padres. Vamos a empezar cómo lo vivimos como estudiantes y ahorita cómo lo estamos viviendo como papás. Sí, claro. ¿No? Bueno, pero vamos a empezar platicando, ¿no? Acerca de nosotros, de qué pensábamos a esa edad. Por ejemplo, vamos a iniciar contigo y después yo te platico cómo fue también mi experiencia. Son pues, dos puntos de vista muy distintos, ¿no? Cada uno tiene una experiencia, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues uno se va forjando un camino, ¿no? Entonces, platícanos tú, Hugo, cómo fue esa situación, etcétera. O sea, cómo es que inicias, cómo es que sabes quién te ayuda, mamá, papá, o cómo fue. Pues mira, yo cuando estaba en la secundaria tuve a una maestra bióloga, no recuerdo realmente su nombre, en la secundaria donde yo estudié, era de las mejores maestras que he tenido. Y ella fue, digamos, como en el salón, y supongo que todos sus alumnos, ella les decía que en ese tiempo, y creo que actualmente, las preparatorias más prestigiosas aquí en México es el Politécnico, entrar a alguna vocacional, o en la UNAM entrar a alguna preparatoria o en algún CCH. Entonces, bueno, mi mamá no tenía mucho conocimiento de esto. Yo fui la primera persona de la familia de mi papá y de la familia de mi mamá que acabó una carrera. Y todo se debió a esta maestra, porque mi mamá no desconocía muchos temas de esto. Y obviamente pues, la familia de mi mamá también, que era la que estaba ahí más cercana a mí. Entonces todos mis compañeros se fueron la mayoría por vocacionales, prepas o CCHs. Y yo, como vivía en el Estado de México, en el municipio de Tultitlán, tenía una forma de llegar muy fácil al CCH Naucalpan o al CCH Vallejo y Azcapotzalco. Digamos que los tres me quedaban en una combi. ¿Cuántos CCHs hay? Hay 5, sí, se crearon 5, fue Vallejo, Naucalpan, Azcapotzalco, Oriente y Sur. Pero esos últimos 2 me quedaban a mí muy lejos. Estaban si de por sí esos estaban lejos, estos estaban más. Entonces, bueno, decido poner CCHs. Y porque la maestra había estudiado precisamente en el Azcapotzalco, y yo digamos que asocié la educación que ella tuvo ahí con su forma de enseñar. Entonces, bueno, yo no tuve cursos ni nada. Yo me iba a estudiar saliendo de la secundaria. Hay una biblioteca que todavía está ahí, y me iba a estudiar 1 hora, hora y media. Tampoco me la pasaba estudiando todo el día. Y ese fue una etapa en la que mi vida pues pudo haber tomado diferentes rumbos. Ajá. Si yo me quedaba en Naucalpan o Vallejo, yo iba a permanecer ahí en Tultitlán, en el departamento de mi mamá. Y si yo me quedaba en Azcapotzalco, Oriente o Sur, yo me iba a ir a vivir. Mi abuelita ya nos había comentado que nos podíamos ir a vivir a su casa, que era una casa relativamente grande. Entonces me quedo en Azcapotzalco, que fue mi primera opción, porque pues ya teníamos ahí como los 2 planes, el plan A y el plan B. Entonces, bueno, ya me quedé en Azcapotzalco y fue curioso porque yo en ese tiempo
estoy hablando de hace más de 15 años, casi 20, no se publicaban los resultados en internet, sino que se publicaban en una tipo gaceta, un periódico informativo. Antes así se publicaban incluso algunas cosas para vender, se publicaban por periódico. Y yo ya estaba viviendo con mi abuelita, o más bien estaba de vacaciones con mi abuelita, y para revisar necesitabas tu número de registro, y yo lo había dejado en el departamento de mi mamá. Entonces me fui de vacaciones con mi tía a Acapulco, y yo regresé una semana después. Ya todos sabían a dónde se habían quedado y todo, pero pues no había esa comunicación como ahora. Entonces yo me enteré una semana después que me había quedado en Azcapotzalco, y ya pues hacen algunos cambios de la mudanza y todo eso. Pero ¿cómo fue que te enteras? ¿Tú ya querías regresar o qué? Ahí, ¿cómo fue ese? Pues no recuerdo así cómo me sentía ansioso, y mi primera opción había sido Azcapotzalco. Entonces dije, bueno, cualquiera de las opciones mientras me quede está bien, ¿no? O sea, no hay ningún inconveniente. Y yo confiaba en mí porque a mí siempre se me ha facilitado aprender por mi cuenta. Entonces, como yo había estudiado y todo, yo sabía que me iba a quedar en alguno de mis opciones. Entonces, ya nada más era saber en cuál, porque pues pedían también, en ese tiempo también eran puntajes altos, no como ahora, pero sí eran puntajes. En ese tiempo creo que pedían más de 70, 75. Entonces ya cuando llegué, me entero que me había quedado en Azcapotzalco. Entonces fui a visitar a mis amigos y le dije, mira, pues me quedé en Azcapotzalco. ¿Y tú cuál te quedaste? No, pues yo me quedé en colegio de bachilleres. Yo me quedé en un CETIS. No, pues yo no alcancé opción, ¿no? Entonces de ahí, digamos que fue una despedida con mis compañeros, e ingreso al CCH Azcapotzalco. Ya con todos estos cambios de la mudanza, que las hicimos prácticamente en 2 semanas. Pero bueno, todos los que entramos ahí al CCH, la mayoría que yo recuerde, entrábamos con miedo, porque pues estaban los porros, y creo que todavía están ahí. Es un problema muy grave, al menos en la UNAM, es un problema muy grave. O sea, para los que no sepan, los porros son como los estudiantes que ingresan a la escuela, a la preparatoria o al CCH, pero en vez de estudiar, pues, se dedican a estar robándole a los estudiantes, a estar jugando en las canchas, a pelearse, a estar tomando, a estar... Y ya en los tiempos en donde yo estaba, ya no solamente era eso, sino que también ya era como esta parte de empezar a vender droga, ¿no? Entonces es un problema muy grave, porque, vamos a hablar más adelante de esto, cuando tú entras a la preparatoria y si no tienes un núcleo familiar fuerte, pues puedes llegar a caer en esta parte de sentirte identificado con estas personas, ¿no? Bueno, es algo que puede llegar a suceder. Entonces, bueno, todos cuando entramos el primer día, yo recuerdo que había una chavita que me dijo, oye, ¿para dónde vas? No, pues para el plantel Azcapotzalco. Yo tomaba un trolebús antes de irme caminando. Yo tomaba un trolebús que era una vueltezota. Me dijo, es que a mí me tocó en el colegio de bachilleres, pero pues me han dicho que roban, que te pegan, que te obligan a entrar a las pandillas. Y le digo, no, pues yo estoy igual, pues vámonos juntos. Entonces el colegio de bachilleres eran como 5 minutos, se bajó la chava y luego ya yo me fui al CCH. Y sí, o sea, el primer día todo, te das cuenta quiénes son los nuevos, te das cuenta quiénes son los gandallas, y pues te empiezas a hacer como esta especie de, no recuerdo cómo se le llama, como manada, pues para que no te hagan nada, ¿no? Y sí, pues te empezaban a molestar de, oye, ¿con qué pandilla estás? No, pues yo no estoy en ninguna. No, pues ya estás con nosotros y mañana te queremos ahí. Si no vas, te vamos a pegar y a robar. O sea, te amedrentan muy feo. Y pues así fue el inicio mío. O sea, fue un inicio, pues sí, ansioso, un inicio feo. O sea, no, yo ese día hasta dije, güey, ya no quiero regresar a esta pinche escuela. Perdón, pues es la primera grosería que digo, pero sí, o sea, literal así te sientes como estudiante. O sea, es grave. Y yo me imagino que ahorita la situación es similar o peor por la situación que estamos viviendo actualmente. Y pues sí, o sea, yo no le dije nada a mi mamá cuando me dijo, ¿cómo te fue? No, pues bien, algunos maestros no fueron, no nos han dado algunos maestros, ya conocí la escuela, pero yo nunca le dije esto, ¿no? Que me habían
amenazado que creo que nos pedían como 2 pesos, 5 pesos para que no te pegaran. Ay, no manches. Entonces, pues sí, fue un inicio con mucho temor, con mucha inseguridad, porque también son cuates ya de 20, 25, 40, 50 años, o sea, no son chavitos, son personas ya adultas. Entonces, pues imagínate un niño de 15, 16 años que se te acerca uno de 20, 25 y te empiece a amenazar, pues sí para mí me impresionó. O sea, fue algo que dije, güey, o sea, ¿qué me espera aquí? Yo sí hasta pensé en decirle a mamá que ya mejor no iba a estudiar. Así de grave fue el asunto, pero pues ya te vas haciendo de amigos, ya te vas dando cuenta que pues estas personas son pura labia, ¿no? Que pues no pueden estar amedrentando a todos. Y ya, si tú te metes a alguna pandilla de ahí, pues ya es decisión totalmente propia. Uh-huh. Así fue como yo inicié mi preparatoria en el CCH. Y en tu caso, pues algo diferente completamente. Sí, por ejemplo, en mi caso puedo decir que primero yo estaba en escuela particular, ¿no? Estaba yo en una secundaria particular. Y en ese entonces mi mamá me dijo, ay, tienes que hacer el examen para la prepa, ¿no? Pero fíjate que yo no tuve ninguna información por parte de mis papás, ¿no? Sobre qué era, ¿no? Yo sabía que iba a entrar a una prepa, pero ¿sabes? No sabía qué eran las prepas, o sea, qué significaban las prepas y qué significaba estar en una escuela particular, porque donde yo estaba también había prepa, ¿no? O sea, estaba desde el kinder hasta la universidad. Entonces, pues, o sea, yo decía, bueno, pues no pasa nada, ¿no? O sea, yo creo que yo aquí me voy a quedar. Eso era lo que yo pensaba, ¿no? Porque pues ahí estaba yo en la secundaria y muchos de mis compañeros, la tirada era quedarse en la prepa del mismo colegio particular. Entonces, pues eran bien poquititos los que realmente iban a hacer el examen, entonces no se hablaba como del examen, ¿no? Entonces, bueno, ya yo recuerdo que sí, fui a un... Ay, no me acuerdo, era creo que un CETIS también, o un bachilleres, que estaba cerca de la escuela para hacer mi registro y me dijeron, y ponte aquí, no sé qué. Fíjate que yo nunca llené eso, o sea, yo nunca lo llené, o sea, lo llenó mi mamá o mi papá, la verdad nunca supe. Yo no sabía ni qué había puesto, o sea, yo no tenía ni idea, estaba con los ojos cerrados, o sea, yo vivía la vida en el momento. La verdad es que jamás me puse a estudiar. Nunca me hablaron de la importancia del examen para ellos, ¿no? Ni para mí. Entonces, pues era como, pues X, ¿no? Entonces, pues fíjense, yo, o sea, todavía me acuerdo que, me dijeron, pues tu examen es tal día a tal hora, ¿no? Era un sábado en la mañana, o sea, creo que a las 8 de la mañana, de eso sí me acuerdo. Y les voy a decir por qué, porque un día antes una amiga cumplía 15 años y no le hicieron las fiestas que nos hacían a las demás así en grande. A ella le hicieron una fiesta más chiquita, como en casa. Y me fui a la fiesta y ya me recogió mi mamá, creo que como a la 1 o 2 de la mañana, no me acuerdo. Y y nos fuimos y todo, y me dijo, me regañó porque yo, olía cigarro, porque me había fumado un cigarro en ese momento, bueno, en la fiesta, y me iba regañando por esa situación. Entonces me dice, y bueno, no en ese momento, sino yo seguí, llegamos, me dormí, y me dice, ¿y cuándo es tu examen? Y yo me quedé así, dije, pues creo que es mañana domingo. Que abro la triste hojita y decía sábado en la mañana. No manches, o sea, fue una cuestión pues así como, ay, se nos pasó el examen, que no sé qué. Entonces mi mamá estaba muy enojada, pero pues yo no entendía, yo decía, pues ¿qué tiene? Pues ya si no pase, ya si se nos pasó el examen, pues ya mejor me quedo en la prepa, pues en la misma escuela, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero les digo que pues yo en realidad era como mucha desinformación lo que yo tenía, ¿no? Y pues yo creo que mi mamá, ella me dice ahora que ella pensaba que
pues con las muy buenas calificaciones que yo llevaba, pues la iba a hacer, ¿no? La iba a armar. Entonces, bueno, pues ya a mí se me pasó el examen. Mi hermano dijo, oye, es que supe que puedes ir, que se te pasó y te pueden volver a hacer el examen en otro día. Pero mi mamá como que ya no quiso mover nada. O sea, yo también veía a mi mamá como muy plana en ese sentido. O sea, no la veía que dijera, ay, pues sí, vamos a ver. O sea, como plano el asunto. Entonces, ya, de hecho yo ese último año pues tuve así como muchos altercados con amigos, ¿no? Con amigas, etcétera. O sea, hubo un sinfín de cosas que yo viví que pues no me permitieron estar enfocada en esa parte, ¿no? Y yo me llevé 3 materias, ¿no? Reprobadas. Mismas ¿En el último año de la secundaria? Sí, o sea, yo estaba en otras cosas. Entonces, pues ya después de que reprobé todas esas materias, etcétera, pues mi mamá me acuerdo que iba llorando porque había dicho que pues había pagado mucho, no sé qué. Yo me sentí súper culpable, pero también como que sentía que no había esa parte de ver que yo estaba cruzando por ciertas cosas, ¿no? Y bueno, ya al final de cuentas me puse a trabajar y yo pagué como los extraordinarios. Costaban como 500 o 400 pesos. Entonces me puse a trabajar y pagué mis 3 extraordinarios. Los pasé súper bien, creo que hasta con 10. O sea, yo la verdad es que sí era como estudiosa, ¿no? O sea, le agarraba rápido. Pero ese último año sí me la viví en el desastre, ¿no? Entonces, pues se me pasó el examen y mi mamá me dijo, ay, ahora te voy a anotar en una escuela patito, ¿no? Y me anotó en una escuela, en una prepa, pues otra prepa, pero igual particular, ¿no? Ya no era esta prepa, tan de renombre, o por lo menos en ese momento, porque era cara. Y pues me mandan a otra prepa, ¿no? Y ahí es donde inicio mi prepa. O sea, yo me la pasé en escuelas particulares todo el tiempo porque pues no. Y bueno, pasando a la otra parte donde ya vamos a hacer examen para la UNAM, pues yo ya tenía más, pues como más conciencia. Entonces yo decía, no, pues sí la puedo pasar, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero resulta que yo en ese momento iba a estudiar gastronomía y en la UNAM no había gastro, ni en el Pole, ¿no? Y menos creo que en la UAM. Entonces, por ahí nos investigamos si había uno, pero en el Estado de México. Y me decía mi papá, no manches, es que está bien lejos, está hasta Toluca. Esa carrera se imparte hasta allá. Está como a 2 horas más o menos, ¿no? Sí, ¿no? Entonces me dijo, no, ¿qué vas a hacer tú sola hasta allá? ¿No? Yo ya tenía a Andrea, entonces pues Andrea tenía 1 o 2 añitos. Tenía 1, creo. Y me dijo, o sea, la otra es que te vayas y vengas los fines de semana a ver a Andrea. Y eso a mí no me gustaba. O sea, porque no era estás hablando de la parte ya cuando acabaste la prepa, ¿no? Ajá, bueno, ya, o sea, cuando iba a pasar a la universidad, eso fue como, o sea, yo ya tenía más conciencia, ¿no? Que en la prepa en realidad yo no tenía ni idea, ¿no? O sea, yo no sabía, de verdad no supe ni qué puso mi mamá, ¿no? Entonces, o sea, eso yo creo que a lo mejor le preguntaría, oye, ma, ¿y tú qué pusiste, no? Pero no, en realidad yo no tenía ni idea, nada, o sea, a mí se me pasó, o sea, yo pasé esas cosas con los ojos cerrados, o sea, esa fue mi experiencia, por ejemplo, ¿no? Y muchas de mis compañeras, pues sí se quedaron en que la prepa 7, que, no sé dónde más, ¿no? De esa amiga sí me acuerdo, las demás regularmente estaban en particulares o se habían quedado en la prepa en esa, ¿no? En la misma de la misma secundaria. Entonces, pues era como algo que yo pasé así como desapercibido, ¿no? Sí, pues mira, por ejemplo, ahorita estaba viendo una estadística del año 2018 aquí en una página de un periódico y en ese tiempo el promedio de los aciertos fue de 69 y el examen consta de 127. Entonces, bueno, pues estamos hablando que es un examen que no es que sea difícil, sino que realmente pues, la educación ahorita no está como muy bien diseñada. Yo siento por los cambios tecnológicos, ¿no? También los maestros luego están en los celulares. Digo, nuestra época fue diferente porque no teníamos esta parte de la tecnología.
no tan accesible. O sea, ahorita ya en tu celular te puedes meter a internet y tanto para distraerte como para buscar información, ¿no? Importante, ¿no? Entonces, o relevante. Pues sí, en esta parte de lo que comentas es que es diferente, ¿no? O sea, la parte de la educación privada con la parte de la educación pública. ¿Cómo fue tu experiencia cuando entraste a la prepa? A la prepa ya que te pasó todo, que pues, dieron eso. Ya me acuerdo que me inscribió, era una prepa muy económica, a diferencia de la secundaria, y y entré y también te voy a decir que tuve mis momentos de fresez. O sea, yo me sentía la fresa porque venía de escuela particular, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchos chicos de ahí pues venían porque no habían quedado, justamente. Entonces yo veía que, o por lo menos yo sentía en ese momento que era gente como de menos recursos que yo. Eso era lo que era mi percepción, ¿no? Pues yo también era una adolescente, estaba muy joven y pues esas cosas así como que son muy nada más de verlos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, realmente muchos de ahí se habían inscrito en esa escuela porque era económica y pues porque no habían quedado en ninguna opción, ¿no? O la opción en la que se habían quedado pues no era la que quería, ¿no? O sea, era como el relleno que se quedó. Entonces, pues así fue como conocí a mucha gente de ahí, pero sí te voy a decir que ahí no hice ninguna, o sea, hice amistades, pero pues de esas que pasan, o sea, como las conocí y ya, ¿no? Jamás volví a saber nada y tan. O sea, eso era lo que yo me acuerdo, por ejemplo. Y de los maestros, pues sí te puedo decir que unos eran muy buenos y había maestros que eran pésimos, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo que la maestra de inglés no sabía escribir el 90, ¿no? Y se me ocurrió corregirla porque pues yo venía a mí siempre se me ha dado el inglés y yo venía de una escuela particular buena, ¿no? En la parte del inglés y se me ocurrió corregirla. Le dije, así no se escribe. Se escribe así. Chingín, ¿no? De ahí fue como que me agarró y siempre me estaba como viendo. Pero también me agarraba como de oye, ¿cómo se escribe esto, no? O sea, si me lo sabía, pues le decía. Y si no, pues al final de cuentas ella era la maestra, ¿no? Entonces, pues yo estaba más enfocada, fíjate que no en el estudio, yo sí fui como medio rebeldona, ¿no? Yo estaba más enfocada en hacer amistades y en tener novio. Entonces, pues me iba súper mal con las materias, ¿no? O sea, súper mal porque yo tenía pues otras prioridades en ese momento, ¿no? Y pues esa era la situación que a mí se me presentó. ¿Y si acabaste ahí la...? No, yo reprobé una materia y me dijo mi mamá, te voy a sacar de ahí porque no... En ese momento yo ya había conocido al papá de Andy, y entonces me dijo, yo ya no, ella me dijo, vámonos a otra escuela mejor, ¿no? Y entonces me sacó porque no me querían revalidar las materias o no sé cómo estaba el asunto porque yo ya las había presentado y me habían sacado, creo que no me querían poner una calificación. O sea, estuvimos yendo y viniendo y no, o sea, estuvo muy mal. Pero ahí yo tengo una duda ahí, por ejemplo, tú eres como que de las mejores, o sea, a pesar que dices que tú no te enfocaste en el estudio. O sea, yo, es que si yo me hubiera dedicado, hubiera sacado las buenas calificaciones que siempre había tenido, pero en realidad no me dedicaba, o sea, en realidad no, o sea, entraba a las clases, hacía mis apuntes, pero pues por estar en otras cosas no hacía las tareas, por ejemplo, o no estudiaba, o no sacaba el libro de la biblioteca que ya te habían pedido para que leyeras cierto capítulo, entonces siempre esas cosas se me olvidaban por estar en otras, ¿no? Diferentes.
Entonces eso me llevó ahorita, a reprobar. por ejemplo, si ya tuvieras que regresar en el tiempo, ¿tomarías la misma actitud? ¿O si dirías, no, o sea, si vieras a Cosby del pasado, ponte a estudiar? A lo mejor sí. A lo mejor se hubiera retomado esa parte de estudiar y poner más atención para no traer a mi mamá del tingo y al tango, porque íbamos aquí, allá, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, íbamos para todos lados, o sea, mi mamá siempre estaba ahí conmigo para que no me reprobaran, para que no pasaran las materias, para que bla, bla, bla. Sí, buscando un lugar, buscando una opción para que tú siguieras estudiando, ¿no? Lo que pasa es que en la escuela había, por ejemplo, en esa escuela hacían como chanchullo, o sea, me hicieron presentar el examen, pagamos, y me pusieron 5, o sea, me la reprobaron otra vez. El caso es que no me querían dejar pasar a quinto. Entonces mi mamá se alebrestó y yo dije, es que esa sí la pasé, el maestro me dijo, bla, bla. Y pues no, o sea, ahí tuvimos que ir y ahí donde las maestras van y dan las calificaciones a la SEP. Entonces ahí fue donde me dijo, te voy a cambiar de escuela y vamos a ver de qué manera te pueden revalidar esas materias. Y ahí fue donde me cambian de escuela y llegué a una escuela muy buena en matemáticas. Y bueno, ahí ya en esa parte, te digo, entró a esta escuela y pues tienen esta parte de darte matemáticas y me encuentro con unos maestros súper buenos. ¿En cuál escuela? Yo me perdí. En la siguiente prepa. Ah, ok, en la segunda. Ajá. Uh-huh. Entonces, pues me encontré con gente muy buena, maestros bastante buenos. La verdad es que en ese colegio que estuve, los maestros siempre fueron buenos. Ahí sí te puedo decir que no me encontré ni uno malo. Eran como muy, muy buenos para escoger a los maestros. Ahí sí, aunque la colegiatura era más cara, pero había maestros muy buenos y yo sí me sentía como mejor, ¿no? En eso. Pero ahí se me atraviesa, por ejemplo, el embarazo de Andrea y es ahí justamente cuando yo decido... O sea, tú ya te quedas embarazada, ¿no? No es que ya no entendí. Sí, o sea, yo estaba en cuarto de prepa o primero de prepa. Salgo con estas materias reprobadas. Tenemos un problema con la escuela, la primera, la prepa. Y cuando paso a la segunda le dicen a mi mamá, no importa, va a tener que hacer el examen. ¿Tú ya ibas embarazada? Sí, yo ya estaba embarazada. Cuando entro a quinto, y ahí es cuando, pues meses después, me entero y me dicen, no pasa nada, ella puede seguir estudiando embarazada, ¿no? Y entonces yo ahí, en ese momento es cuando yo digo, no manches, o sea, no me la puedo pasar con 6 ni estando en esta parte pues de estar con el novio, ¿no? O sea, ya no se podía hacer eso. Entonces aquí es donde pues sí hay un parteaguas porque mis calificaciones de pasar de 6 y 7, porque era más bien porque yo no ponía atención, ¡fum!, pasan a ser 10, puros 10 así, ¡fum, fum, fum, fum! Si tú ves mi boleta de cuarto y ves mi boleta de quinto, hay una gran diferencia, ¿no? Y ahí es donde ¿Y eso a qué se lo atribuyes? O sea, ¿al ambiente, a la escuela, a tu actitud? No, yo creo que era o sea, hubo algo ahí que me dijo, tú no puedes seguir con estas calificaciones y te tienes que poner seria en esto. O sea, yo no podía andar embarazada con un novio y luego con otro, ¿no? O sea, no podía, era como absurdo. Y eso yo lo entendía, entonces no podía hacer eso. O no podía estar con las amigas como las demás. Entonces yo me enfoqué en el estudio y ahí fue donde mis calificaciones salieron súper bien. Pero también te voy a decir que la escuela me apoyó mucho. O sea, la escuela, los maestros me apoyaron mucho. Porque si yo tenía que hacer ciertas cosas, me decían, ok, sí estás embarazada, pero hazlo mejor. Y entrégame un trabajo impecable, ¿no?
Y yo me esmeraba mucho en hacerlo. Yo ya sabía cómo hacerlos porque yo era muy buena haciendo mis cosas, ¿no? Entonces, la escuela me apoyó, tuve incluso beca, o sea, se me fue el nivel arriba, después nace Andrea, yo paso a sexto de prepa y yo sigo con esas calificaciones altas, pero yo ya llevaba una mentalidad de que yo quería estudiar gastronomía, ¿no? Y muchos de mis compañeros andaban como perdidos. No, pues sí, creo que quiero contaduría. Ah, no, pues sí, quiero medicina. Yo quiero psicología. Yo quiero y así. Pero como que no había esa parte de, ¿sabes? Hubo un momento donde yo los veía como yo me vi, ¿no? Como que yo crecí. O sea, envejecí 1000 años en muy poquito tiempo. Por lo del embarazo. Por lo del embarazo, porque yo ya veía otras responsabilidades. Y ahí era donde como que la vida me sacudió, me dijo, no puedes seguir así, ¿no? Sí, que esta parte también, por ejemplo, ahorita mencionas que es una parte del alumno y una parte de la escuela, ¿no? Sí. O sea, siempre es importante saber que tú puedes estar en la mejor preparatoria, en la mejor escuela, pero pues si no hay un compromiso tuyo, sí, no importa, o sea... Y viceversa, ¿no? O sea, también si estás en una mala escuela y eres un buen alumno, sí, puedes sacarle provecho a esa situación. Siempre es importante esta parte de, pues en donde estés, no desanimarte, que es algo que vamos a tocar más adelante. Muchos niños no se quedan en las opciones que ellos eligen, ¿no? Entonces a esa edad pues, se te viene el mundo... sí, abajo. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, eso fue lo que... O sea, por ejemplo, tu experiencia pues es muy diferente. Tú no tuviste ningún embarazo y creo que tampoco tenías novia en ese momento, ¿no? O sea, fue como muy a tu edad, ¿no? Ajá. Yo no, o sea, yo envejecí mucho, o sea, tuve que madurar así, ¿no? O sea, la vida me aventó y dijo, aquí tienes que ver esto, ¿no? Y ahí fue donde... Pues rápido, ¿no? Como que pum, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, pues no tengo amigas de la prepa. O sea, no convivo con nadie de la prepa. Entonces, pues era como diferente mi experiencia a la de otras chicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ahora, cuando me toca a mí estar en el lugar de mamá, ahí es cuando digo, ok, pues vamos a hacerlo, ¿no? O sea, y entonces, desde que Andrea estaba en primero de secundaria, yo empecé a verificar como qué quiere estudiar, como para qué es buena, etc. Entonces empecé a investigar y me encuentro con unas escuelas de Limba que se llaman CEDART. Que en esta parte ya estamos desde nuestra perspectiva como papás, o sea, como Ajá. estudiantes, ya vimos las dos historias, ¿no? Yo en mi parte en una escuela pública, tú en una escuela privada con un embarazo y pues estas situaciones marcan tu vida, ¿no? Entonces, ya ahorita como papás, por ejemplo, yo no es que le reclame a mi mamá, pero mi mamá no estaba al pendiente de eso porque no tenía ese conocimiento, o sea, nunca se había tenido que informar sobre las escuelas, sobre planes a futuro. Y en nuestro caso con Andrea, pues los dos pusimos ese granito de arena para no seguir con este tipo de herencias, ¿no? De dejarle esas decisiones solas sí. al hijo. Listo. Pero, pues bueno, esto vamos a dejarlo para otro capítulo más adelante para que les podamos explicar de nuestra experiencia como padres. Como padres, no se lo pierdan. Si tienen a sus hijos que entraron en la preparatoria, pues bueno, ya van a saber sobre las cosas que nosotros hicimos, que preparamos. Denle like, suscríbanse. Tenemos las páginas de Facebook, estamos también en Insta. Entonces, porfa, ahí síganos, subimos algunas imágenes, cosas sobre la vida en pareja. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.